Hola, después de muchos años de haber estado haciendo esta gráfica de manera manual, por fin encontramos una aplicación en línea y totalmente gratuita que nos permite tenerla en un solo clic. Ahora, esta gráfica es una de mis favoritas para temas de diseño de dispositivos de control solar. Te voy a dejar aquí un video en el cual explico a detalle de qué trata, pero de todas maneras en este video voy a hacer un repaso general para que puedas tener la información a la mano. La ventaja de esta gráfica es de que tenemos la información de la posición del sol de todo el año, pero con la sobreposición de la temperatura. Esto nos va a ayudar a saber dónde está el sol y en ese momento y en la posición en la que está el sol, saber si es un sol que queremos o es un sol que queremos evitar. De esa manera podemos hacer el diseño de dispositivos de control solar. Tengo muchos videos al respecto. Conforme vayamos pasando este video, te daré información adicional de estos videos para que puedas entenderlo mejor. Esto sobre la gráfica solar, voy a ir al grano y te voy a enseñar primero que nada la página y cómo encontrarla. Ahora esta página la encontré hace no tanto, ya hice un video al respecto, te lo dejo por aquí, pero quiero que vean que esta gráfica la podemos encontrar de una manera muy sencilla. Sin embargo, quiero hacer bien la explicación de que es una gráfica no tan fácil de leer. Entonces, aquí vamos a verla con más detalle y hacer comparaciones para que tu interpretación sea mucho mejor. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una ubicación. Yo voy a seleccionar Querétaro, nada más como para mostrarla. Y pues una vez que ya está totalmente descargada, aquí podemos ver la información pues del EPW. Si no sabes lo que es un EPW, igual te lo dejo aquí, pero básicamente es un archivo con información climática. Y aquí la puedes descargar y pues la tercera pestaña es la que más nos interesa inicialmente porque aquí hay dos gráficas que vamos a analizar muy bien, que una es esta de temperatura, que lo que nos vamos a fijar y la clave para leer bien esta gráfica es identificar el rango de confort, que es esta franja que está en gris, en el cual podemos ver que inclusive tiene variaciones a lo largo del año, en el que, por ejemplo, aquí en el caso de Querétaro, el rango de confort varía entre 19 y 20 y tantos grados, 28. Es muy importante que entendamos que este rango de confort es una de las cosas que más luego conflictúa al momento de leer la información. Porque, por ejemplo, en la página de Weather Spark, que es donde encontramos la información de temperatura horaria, que es la equivalente a esta, me gusta mucho porque se lee de manera muy sencilla. De hecho, si vamos directamente a la página, lo primero que aparece es esa, porque esta página es famosa por estas gráficas tan bonitas, porque es muy entendible. Sin embargo, voy a cambiarlo aquí a grados centígrados. Podemos ver que en esta página el rango de confort es el mismo. Así yo veo Nueva York, que es de 18 a 24 grados. Me puedo ir a... Vean qué mapa tan bonito, me encanta. Me puedo ir a un clima más frío y te va a seguir apareciendo un rango de confort de 18 a 24. Y me puedo ir a un lugar súper caliente y de igual manera me va a dar un rango de confort entre 18 y 24. Esto no es tan sencillo. De hecho, te voy a dejar aquí un video donde explico de manera más extensa el tema de los rangos de confort, pero es una manera muy rápida de ver y de comparar sobre todo entre ciudades si es más caliente o más fría. La ventaja y desventaja, porque tiene también sus ventajas, de este tipo de simulaciones, porque esto también pasa cuando utilizamos algún otro programa de simulación, es de que los rangos pueden llegar a variar en cuanto al color. O sea, no siempre 20 grados es rojo, por ejemplo, y también eso qué significa. Entonces, nosotros tener este rango de confort va a ser muy útil y ahorita les voy a poner unas comparaciones para que vean a lo que me refiero. Entonces, bueno, yendo al grano, la idea es de que toda esta información que aquí tenemos, bueno, no toda, porque esta es 24 horas, sería la que nada más corresponde a las horas del día, es donde la podemos ver aquí. En este caso es seleccionar la temperatura, que es la cuarta opción, y aquí es donde la podemos ver.
Entonces, pues a mí me encantó verla porque muchas veces cuando yo hacía algún análisis, pues tenía que hacerlo a mano porque en el caso de esta, que es la que yo normalmente utilizo, pues es ir cuadrito por cuadrito rellenando la gráfica solar. ¿Qué es lo ideal? La verdad es que sí ayuda mucho, pero no siempre tenemos el tiempo. Entonces yo algo que le digo mucho a mis alumnos es de que pues sí está muy padre, podemos utilizarla, pero hay que saber leerla. Entonces, bueno, antes de continuar haciendo la comparación, quisiera hacer un breve repaso de lo que es pues la gráfica solar. Si ya sabes, pues te puedes saltar esta parte. Voy a intentar mantener aquí los capítulos para que puedas identificarlos, pero si eres nuevo y todavía no estás muy familiarizado con lo que es la gráfica solar, ahorita te la enseño. Entonces, bueno, a grandes rasgos la gráfica solar es una representación gráfica, como su nombre lo dice, de la posición y la trayectoria del Sol a lo largo del año. Entonces, esta nos sirve para identificar, pues básicamente a tal hora, en tal día, dónde está el Sol. Y bueno, esto me gusta mucho porque aunado a la temperatura, pues nos da muchísima información. Ahora, es bien importante que nosotros saquemos nuestra gráfica solar de nuestro lugar específico porque la posición del Sol no se ve en cualquier parte del cielo, sino solamente en una franja muy específica y esto depende de la latitud. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa muy rápido en el cual vemos que en el hemisferio norte la mayor parte del Sol, que es toda esta área sombreada, se encuentra hacia el sur. Ahorita explicaré más a detalle. En el área del Ecuador está muy central y en el hemisferio sur se encuentra más hacia el norte. ¿Esto por qué pasa? Aquí podemos ver en este caso varias representaciones de gráficas solares, que la gráfica solar pues es como, es bien importante entender que es entender el movimiento aparente del Sol, porque sabemos que nosotros somos los que nos movemos alrededor del Sol. Pero cuando estamos aquí en la Tierra, pues lo que se mueve a nuestros ojos es el Sol. Entonces tenemos que estar nosotros bien claros de que en la posición en la que nos encontremos es la trayectoria que vamos a ver en el Sol. Entonces estas burbujitas que alcanzamos a ver es básicamente como la porción de cielo visible que tenemos y la dirección en la que se va a encontrar el Sol nos va a ayudar la gráfica solar. Entonces aquí vemos cómo varía dependiendo de dónde te encuentres porque pues el Sol ahí está en esta misma posición, pero entre más al norte te encuentres, pues los rayos son más acostados y viceversa. Entonces, no me quiero tardar mucho en esta parte porque tengo videos, te dejo en la descripción la lista de reproducción completa para entender esto con mayor detalle. Entonces, bueno, de manera súper rápida voy a intentar hacer un resumen. Aquí podemos ver una representación tridimensional para poder entender la que nosotros vemos, que es en 2D. Y entonces tenemos nosotros esta esfera encima de nosotros, que es nuestra porción de cielo visible, y en esa nosotros tenemos que imaginar que hay una cuadrícula. Y esta cuadrícula es como las coordenadas que nos van a ayudar a identificar el Sol. Y estas se dividen en azimut y elevación, todo se mide en grados. Y realmente es muy fácil una vez que lo digieres, porque se pone en círculo porque literalmente es nuestra línea del horizonte, pero no es como que tenga una medida específica, simplemente es representativo. Y entonces estos círculos concéntricos que vemos, pues imaginémoslo en esta burbuja, nos va a ubicar en la elevación, es decir, el círculo más grande pues refiere a la parte más baja y conforme vamos avanzando el círculo se va elevando. Y lo que es el azimut, que básicamente nos va a identificar dónde está, o sea, la orientación del Sol. Entonces vamos a identificar, pues a partir del norte, cuáles van a ser los grados de ubicación del Sol. Y podemos ver aquí en amarillo, pues la parte sombreada, que en este caso, que es una gráfica de Buenos Aires, Argentina, es la zona por donde va a pasar el Sol, en esta latitud en específico. Y entonces vamos a ver que hay unas rayitas que están así como pues, más o menos horizontales, en las cuales es la trayectoria del Sol básicamente. Y normalmente se representa con 7. Esto se hace para simplificar, porque algo que vamos a ver es que es cíclico.
Esto es importante que lo entiendan para poder leer la gráfica que pues les estoy mostrando ahorita, ¿no? Entonces, siempre, no importa dónde esté, la línea que está más al sur corresponde a diciembre y la que está más al norte corresponde a junio. Entonces, este es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Regresa. Estos extremos son los solsticios. De hecho, la línea más extrema es el 21 de diciembre. De hecho, aquí lo podemos leer. Solsticio del 21 de diciembre y el solsticio del 21 de junio. A mí en lo personal no me gusta llamarlo verano, invierno, porque dependiendo de dónde te encuentres en el planeta, pues eso varía. Por ejemplo, aquí en Argentina, que se encuentra en el hemisferio sur, en diciembre, pues es cuando el sol está más elevado y por lo tanto corresponde a su verano. Y vemos que aquí, en este ejemplo de una gráfica ya completa, tenemos unos ochos, que son unos analemas, y esto corresponde a las líneas horarias. Como es un circuito, básicamente el primer semestre, vemos que tenemos las líneas de este lado, estas son las horas, y el siguiente semestre es el retorno. Entonces juntas dan esta forma que pues a mí me gusta mucho, porque pues básicamente es como un calendario. Insisto, en la lista de reproducción viene con mayor información. Ahorita quiero intentar hacer más sucinta. Y entonces aquí vemos que la gráfica solar con toda esta información nos da la línea de azimut, que no es otra cosa que en qué orientación se encuentra el Sol, la de altitud, que es la elevación, las líneas día-mes, que es la fecha, y las de hora. Entonces, en esta franja donde haya un puntito, o sea, donde esté la posición del Sol, nos va a decir pues la ubicación del Sol hacia el centro. Eso es bien importante. De hecho, a mí no me gustan esas representaciones donde ponen todo el proyecto encima de una gráfica solar, porque confunde bastante, porque en realidad la ubicación del Sol va hacia este punto. Entonces el Sol va hacia allá con la elevación en este caso de 43 grados. Ya visto un repaso de lo que es la gráfica solar, ahora sí vamos a hablar un poquito más de esta sobreposición de información de la temperatura horaria. Primero que nada hay que entender que pues no es toda la gráfica, sino solamente la del día, que en este caso se alcanza a ver muy bien. Se alcanza a ver muy bien aquí, que es la parte pues más brillante y la que está sombreada pertenece a la noche. Pero pues es poner la información aquí. Tengo igual tutoriales de eso, se los dejo en la descripción, pero es muy interesante porque como se repite y es un ciclo, es importante hacer los 2 semestres porque es muy raro que los climas sean totalmente equidistantes, justo partiendo en dos el año, porque si se dan cuenta, pues un semestre tiende a ser más frío que otro. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, el mes más caliente es mayo. Aquí el mes más caliente es julio, agosto. Entonces, cada lugar es diferente. Y vemos cómo tenemos pues todos los colores que representa cierta temperatura que está aquí marcada en la simbología que ya les había mostrado. Y pues básicamente nos dice que pues cuando el Sol está en esta zona, pues hace calor, cuando está en esta zona hace frío. Y esto nos ayuda mucho a identificar cuál es la mejor orientación. En este caso, pues la mejor orientación posiblemente aquí sea el sur, solo teniendo algunos aleros para quitar los meses más calientes. Que este es básicamente el ejemplo. Como se lee la gráfica solar es como viendo la línea de fachada. Hay una herramienta que se llama máscara de sombreado, que también tengo varios videos sobre eso, pero representan muy bien esta parte que aquí les muestro. Entonces nosotros tenemos que ver dónde está nuestra línea de fachada, porque eso depende de nuestra orientación. Entonces siempre es una línea que pase justo por el centro y esa línea la podemos girar. En este ejemplo, imagínense que tenemos nuestra línea de fachada hacia el sur y hacemos un corte justo a la mitad, y este es el típico diagrama que ustedes llegan a ver, en el cual tenemos diferentes temperaturas en invierno y en verano y un dispositivo de control solar, que en este caso aquí puede ser un alero,
y que nos va a tapar los meses más calientes. Entonces, pues esta es una de las cosas que muchas veces no explican en la lectura de la gráfica solar. Entonces nosotros tenemos que ir girando nuestra línea de fachada, depende cómo lo necesitemos, porque la parte que quede a espaldas, pues es sol que nunca nos va a dar, entonces no nos afecta. Y en cambio el que esté al frente, pues es sol que sí nos va a dar. Y entonces ya podemos empezar a diseñar nuestras estrategias de control solar, básicamente. Ahora, como siguiente punto, esta página, como ya se las expliqué, todos estos ejemplos se los he hecho con el clima de Beijing. Entonces aquí lo que hice fue buscar la información de Beijing y vemos que aquí está esta gráfica que pues aquí es una sola, porque si ven ustedes el analema, pues básicamente representa todo el año y no está totalmente coloreada, solamente lo de cada hora. Entonces si vemos cómo hay un semestre, la bolita que está hacia el lado derecho, más grande esta, es el primer semestre y el segundo semestre es más caliente. Pero algo que tenemos que identificar es qué es caliente, qué es frío, y para eso nos va a ayudar esta. Vemos que el rango de confort, por ejemplo, en invierno es entre, que les gusta, como 18 y 25 grados, y en verano el rango de confort llega casi hasta 30. Entonces, es bien importante entender que sí varía el rango de confort, porque cuando estamos en invierno, pues nos llegamos a acostumbrar al frío y viceversa, que les repito, el tema de confort es muy complejo, pero pues aquí podemos identificar básicamente que nuestro rango de confort, sobre todo en verano, que recuerden que verano es la línea que está más al norte, en este caso junio, está todavía en los naranjas. Rojos, naranjas es como lo más confortable. Entonces, sí va a haber una zona como más roja, que ya es esta que tiene como más amarillito. Y aquí, imagínense, ahí hasta -10 en la parte de lo que sería invierno. Entonces, quiero hacer la comparativa con la información del Weather Spark, que es mucho más fácil de leer, pero que vean que es la misma información. La única diferencia es pues la simbología, que aquí no está marcado con el confort, simplemente con los grados centígrados, y aquí pues sí nos da como esta gráfica que siempre es la misma para cualquier parte. Pero vemos que pues sí es bastante similar. Entonces aquí, como ya sabemos que el rango de confort es como al límite de 30 grados en lo que es este verano, ya amarillo ya es muy caliente. Y si vemos que tenemos bastantes manchas amarillas, que también aquí está en la zona caliente, obviamente esto es un promedio. Y aquí les pongo la comparativa de ambas, ¿no? En la cual, pues aquí está separado por semestres y aquí no, pero pues si se dan cuenta la información es la misma, solamente hay que prestar un poquito más de atención para leerla. Ahora, para entenderlo mejor, les voy a poner otros ejemplos. Ahora, algo que podemos ver aquí de diferencias entre estas es que aquí, si se dan cuenta, la línea de diciembre termina como mucho más arriba y aquí está casi hasta abajo. Eso, no se vayan a confundir, es simplemente por la proyección que tiene el tipo de gráfica. Esta es una gráfica esférica y esta es una equidistante. Esta simplemente es la manera en la que se hace el sistema de proyección. Si es esférica, es como literal viéndolo desde arriba. Entonces vemos que las líneas de más en la orilla, que sería esto, pues están más juntas y la del centro es más grande. Una de las más famosas, que yo antes no sabía que había diferencias, es la estereográfica, que la que es la estereográfica es como un ajuste de tal manera que podamos ver mejor las orillas. Entonces, si se dan cuenta, los círculos de los extremos son más gruesos que los del centro. A mí en lo personal mi favorita es la equidistante porque pues ayuda a ver todo como muy igual, pero insisto, solo es un sistema de proyección, no es relevante y por eso podían ver esa diferencia. Entonces ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos y comparaciones para que se entienda un poquito mejor. Entonces lo que hice aquí fue agarrar otro clima más caliente, que sería el de Campeche, que está en México,
Y este es un clima, pues que casi no tiene zona de confort, es muy poquito y casi todo está aquí en caliente. Sin embargo, vemos aquí la gráfica de confort, donde el confort varía entre los veintitantos y en verano, pues sí le pega a los 30 grados. Entonces vemos como el límite es 30 y si se dan cuenta aquí, la gráfica pues tiene el mismo color, pero cambian estos rangos. Ahorita les voy a poner la comparativa. Y entonces nuestra zona de confort es casi morada, que es estas que podemos ver un poquito acá. Entonces sí está como un poquito raro con respecto al otro ejemplo. Entonces aquí vamos a ver las comparaciones. Tenemos de la parte de abajo Beijing y vemos como si nosotros viéramos la gráfica nada más así, creeríamos que Beijing es mucho más caliente, porque si se dan cuenta la cantidad de amarillos es mucho mayor que la de Campeche, cuando en realidad no es así. Y vemos como estos colores son exactamente iguales, pero cambian, porque en el caso de Beijing va desde el -10 hasta el 40 y en el caso de Campeche del 10 al 45. Entonces es una diferencia muy grande en los grados que manejan. Por eso es bien importante identificar el color que corresponde a nuestra zona de confort para saber pues qué tan caliente es o qué tanto no. Entonces, bueno, aquí ya poniendo en comparativa la gráfica de Campeche contra la del Weather Spark contra la del CBE, pues igual, o sea, si nos ponemos a analizar bien dónde está nuestra zona de confort, que es esta, podemos ver que sí nos da la información. Inclusive aquí podemos estar más seguros que aquí sí les da frío a los de ahí. Vemos como los grados son mucho más bajos, porque para ellos, pues inclusive, vean, 20 grados está en azul, o sea, y vimos que ya la zona de confort no es tanta, entonces ya aquí es mayor frío. Entonces, sí me gusta esta porque se puede analizar más, pero pues sí es como para cuando ya tenemos un poquito más de expertise en identificar esta parte. Y bueno, vamos a ver ahora un ejemplo hacia lo frío, que en este caso pongo el ejemplo de Bogotá, que es un clima muy plano, es decir, no hay muchas variaciones. Esto es porque está muy cerca del Ecuador y estos climas se llaman isotérmicos, que no tiene así como como las estaciones bien marcadas. Y vemos cómo pues, la gráfica de temperatura es muy similar. Sin embargo, pues aquí está rojo y luego a veces rojo lo interpretamos como caliente, pero vemos que el grado de confort no varía mucho. De hecho está entre los que les gusta 18, 19 a los 25, 26 y casi nunca llega al grado de confort y nunca hay sobrecalentamiento. Entonces vamos a ver que nuestra zona de confort es más o menos esta, que de hecho es la roja. Entonces aquí vemos que tiene bastante zona de confort y aquí me parece fresca. Entonces es eso a lo que me refiero con las ventajas de que aquí podemos analizar que realmente aquí sí sienten confort porque están acostumbrados a ese clima, ¿no? Y entonces el confort se encuentra pues justo en las horas a partir de las 11, 12 del mediodía, que acá pasa lo mismo, pero pues aquí lo manejan como fresco y frío. Vemos el ejemplo de la gráfica de temperatura, que pues es muy plana con respecto a la de acá. Sí vemos obviamente que las mañanas son más frías y pues alrededor de la tarde pues llegan a ser más confortables. En este caso pues no menciona la parte cómoda, aunque en realidad sí lo es. Y bueno, ya con esto no me quiero alargar más en el video. Espero les sirva como para entender un poquito más cómo leer esta gráfica. Más adelante estaré haciendo videos para identificar muy bien cuál es la mejor orientación en cuanto a soleamiento y en cuanto a otros parámetros como vientos, topografía, etc. Espero que les sirva. Nos vemos.